Hola chicos, nueva serie. En mí esto se está convirtiendo ya en vicio. Hacer una serie y otra. Pero es que es muy interesante. Y la verdad es que mucha gente me ha dicho si podría hacer algo de este tipo. Es sobre el Génesis, esa palabra tan famosa que significa creación, y que es el título del primer libro de la Biblia. Ya sabes que la Biblia es un conjunto de libros. En la Iglesia Católica, por ejemplo, admiten hasta 72, en otras confesiones pueden ser 2 arriba, 3 abajo, en la religión judaica o hebrea, pues lógicamente quitan los del Nuevo Testamento sobre Cristo y sus apóstoles, pero añaden otros al Antiguo Testamento que no los tiene la Iglesia Católica. En fin, cada confesión tiene sus peculiaridades dentro de este conjunto de libros. Libros que muchos de ellos hoy serían, pues, opúsculos, es decir, muy pequeñitos, pero en aquel tiempo ya se llamaban libros. La palabra biblos significa, pues, conjunto de libros. O sea que Biblia es una palabra que etimológicamente solo significa libros. Estos libros, que no se escribieron todos al mismo tiempo, algunos son pues muy antiguos, pues a lo mejor pasan de los 2000 años fácilmente, comparándose en antigüedad a lo mejor un poco menos que las primeras escrituras hechas por la humanidad en Mesopotamia y en Egipto. Al fin y al cabo, el pueblo hebreo, así cuando en Mesopotamia surgieron los distintos dioses creados para aglomerar a la gente dentro de una ciudad donde había unas personas, la aristocracia o la monarquía de aquel tiempo, que le interesaba mantener unidos a la gente. Y la idea de un dios era muy buena para mantener unidos. Por otra parte, los dirigentes y gobernantes descargaban así su responsabilidad directa en la administración de esa gente y lo ponían en manos de un dios al que le decían este dios, que es más poderoso que yo, te puede castigar. Este dios lee en tu interior, yo no puedo, pero él sí, así que vigila con lo que haces. Y cada ciudad tenía, pues, si era un territorio extenso, como Sumeria hasta Siria, había varias ciudades, pues cada ciudad hizo su dios tratando de aglomerar y los enfrentaba a unos con otros por la supervivencia. El hombre siempre ha querido, la palabra mágica de la historia de la evolución es la supervivencia. Era una herramienta más de sobrevivir. En Egipto, también un territorio extenso, pues hubo más unidad en el mando humano, el faraón, que unidad en sus dioses, ya que entre las distintas ciudades de Egipto, Tebas, etc., montaban su dios respectivo, haciendo que uno preponderase sobre el otro. En ese contexto del mundo antiguo aparece un pueblo que no estaba ligado a un territorio, es decir, ciudades no tenía. ¿Por qué? Porque era un pueblo nómada. La agricultura había empezado en Mesopotamia, pues no sé, a lo mejor 2000 años. Esto lo puedes ver en la serie Historia del Arte y de la Cultura, que ahí me extiendo un poquito más. Y había pueblos que se relegaron exclusivamente a la ganadería. La
paganería que en aquel tiempo no era estabulada como hoy. No, era trashumante. Las distintas estaciones hacen florecer la hierba, pues en distintas épocas del año, y había que ir llevando los animales a tenor de esas variaciones estacionales. Este fue el caso del pueblo hebreo. Entonces, ellos no podían tener un Dios para contraponerlo a una ciudad vecina. Ellos dijeron, nosotros también tenemos un Dios. Este Dios no lo vamos a compartir con nadie, va a ser solamente nuestro, exclusivo. Porque nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios y de nadie más. ¿Por qué? Porque si ese Dios fuera de alguien más, no nos mandaría conquistarles sus tierras, conquistarles sus territorios, imponer nuestro modo de vida para poder subsistir, para poder vivir. Y entonces hacen un Dios con muchas aplicaciones, pero todas unívocas al mismo pueblo. Que ya digo que por otra parte era algo que se hacía con los dioses en todas las ciudades. Salvo una, para mí, honrosa excepción, que fue el intento de Zoroastro en la última fase de los imperios mesopotámicos, en concreto de Babilonia, con los medos y los persas, que concibió un Dios bueno, un Dios padre de muchos pueblos, un Dios compatible con el buen entendimiento entre las naciones, no con la guerra, que era para lo que habían creado los pueblos anteriores a sus dioses, para prevalecer. No. Zoroastro impulsó una religión que le dio resultado, en principio políticamente, a los jefes que la adoptaron, porque la conquista meda se vio favorecida por este talante de aceptar a los otros pueblos bajo los mantos de su Dios, y logró unas conquistas muchísimo mayores, unos territorios enormes, que no correspondían a la potencia de su ejército. Lo cual quiere decir que había otros elementos tácticos de convencimiento de las zonas invadidas. Bueno, el pueblo hebreo se ve rodeado, atenazado, en una de sus principales contrariedades, pues están su exilio a Egipto y su exilio y aprisionamiento a Babilonia, que precisamente de Babilonia fue libertado por los medos, esta última poder de los pueblos mesopotámicos, bajo la influencia de Zoroastro, y se da la famosa liberación del pueblo hebreo. El pueblo hebreo no era ajeno a la cultura de los pueblos que le rodeaban, mesopotámicos, egipcios, etc. Y en su teología, en su teogonía, en su forma de concebir el mundo, la creación, pues toma muchos elementos de las que ya estaban escritas y esparcidas por el mundo aquel. La mayor diferencia, por ejemplo, el hecho de que Dios hiciera de barro
al primer hombre, pues estaba contemplado eso ya en otras varias religiones. Incluso más adelante, bastante más, el misterio de la Trinidad pues ya existía en otras religiones hindúes, de las que seguramente pues tomaría influencia. Pero esto ya es muy tardío. No. Vayamos al principio. Las ideas importantes tenían que servir para aglutinar al pueblo hebreo. Era la finalidad. O sea, como pollitos recogidos por el dios gallina, protegidos por ese dios. Y que el dios les exige y hace con ellos un pacto de mutua fidelidad, el pacto más universal, el pacto de la Edad Media. Yo soy tu conde, y yo te protejo a ti y tú eres fiel a mí. El pacto de fidelidad de la subsistencia humana y su estructuración en lo social. Yo te obedezco, tú me proteges. Y yo te pago impuestos, tú me proteges. ¿Contra quién? Contra otros. Bueno, o sea que la base, digamos, era también en el pueblo hebreo la misma con respecto a su Dios, al que llamaron Yahvé, aunque pues tiene otros muchos nombres, unos por semántica, es decir, por lenguas diferentes, y otros por las potencialidades que se adjudicaban a ese Dios. Pero lo diferente de la religión hebraica respecto a todas las demás es su monoteísmo. Es decir, el haber hecho todo un solo Dios y nada más que uno. Fíjate que un pueblo tan inteligente como el pueblo romano no aceptó el monoteísmo. Aceptó el politeísmo. Y en el Panteón de Roma sabes que allí hizo un altar a cada uno de los dioses de todo el imperio, hasta el dios desconocido. En fin, voy a empezar advirtiendo de que mi intención es examinar un texto antiguo a la luz de la exégesis, es decir, de lo que muchas personas que han estudiado profundamente, con años y años de estudio, esos textos antiguos. Textos antiguos que pueden formar como una manta, pero no una manta uniforme. Es como una manta hecha de retales. Este retal, ¡ay, qué bonito es! Ponlo ahí. Oye, pues esta tela también está muy bien, esta historia. Ponla ahí. La vamos encajando. Y así, de tradiciones orales, de llegadas y alusiones de otras culturas que impactaban con la psicología, con la idiosincrasia de un determinado pueblo, en este caso el hebreo, eran recogidos y eran metidos formando una unidad múltiple, aunque sea paradójico lo de unidad múltiple. Claro, esto no es fácil de interpretar a la luz de hoy, donde un texto se escribe todo de principio a fin y por el mismo autor y con el mismo estilo y en el plazo de unos meses como mucho. No fue el caso de la Biblia y menos de sus primeros libros, en concreto de los 5 primeros, a cuyo grupo de 5 lo han llamado el Pentateuco. Y el primero de ellos, por supuesto, debiera ser indefectiblemente el Génesis, porque supone que es donde se hace el mundo. Podría decir muchas cosas más, pero bueno, quiero advertir que
por favor, no se sienta nadie ofendido con mi opinión, es la mía. La mía, refrendada, cogida, un poquito. Este es el primer tomo de los 3 que tiene esta Biblia, que sabéis que tiene muchísimas ediciones, es el libro más editado del mundo. Este es el primero de 3, con ilustraciones del famoso grabador Gustavo Doré, que también dejó su fama en otra obra magnífica y multieditada, que es El Quijote. Aquí os enseño un grabado para que veáis cómo son estos grabados de Gustavo Doré. Ya sabéis que los grabadores lo hacían todo con escoplo chiquitito, rayando, haciendo las figuras en placas, normalmente de aleaciones de metales blandas, base de plomo, estaño, y que luego esas placas se entintaban, se ponían sobre el papel y dejaban el grabado. O sea, un valor manual inmenso. Todavía hay quienes lo practican. Que no voy a perseguir casar esto que vamos a leer con dogmas, con espiritualidades, con morales, ni siquiera con éticas. Las dejo a la consideración de cada persona. No es que esté diciendo que con la difusión que va a tener mi vídeo tengo que tomar. No, sencillamente es en mi modestia que quiero prevenir a las personas que puedan verme que no pretendo hacer un estudio de Dios, ni teologal, ni defender la existencia ni la no existencia. Que solo pretendo hablar de un producto humano, hecho por los hombres, escrito con manos, hablado, transmitido con bocas humanas. Otra cosa es para los creyentes si creen que esos hombres, los escritores sagrados, fueron inspirados por Dios. Lo que sí podéis tener en cuenta es de que al lado de estos textos hubo muchísimos más semejantes a ellos que no fueron seleccionados por alguna razón. Y estos fueron seleccionados, haciendo una especie de antología de lo mejor, según ellos, que transmitía su forma de pensar, su pensamiento y sus creencias. Pero los estudios, si se han encontrado documentos antiguos que en algunas religiones no son admitidos por no estar en consonancia con estos, con los elegidos, por dudosa autoría, se suelen llamar libros apócrifos. Y en todas las creencias creo yo que tienen sus libros apócrifos, es decir, que los tienen ahí al lado con cierto respeto, pero dicen, no, pero no son parte de este tronco múltiple, variado, interesante que es la Biblia. En estos 72 libros están contenidos muchísimos leyendas, mitos, narraciones que impactan con el espíritu humano. Y por eso han sido elegidos y transcritos. ¿Qué sé yo? La enemistad dentro de una familia, que por desgracia abunda y crea
muy malos, sinsabores y desgracias. Bueno, pues la historia de Caín y Abel reflejaba esa realidad de las disensiones familiares y por eso es una de las recogidas. El miedo a una inundación, al agua, no para llover, los ríos se desbordan. El miedo a un diluvio universal. Y por eso está recogida también la historia de un presunto diluvio universal. No pretendo tampoco ir haciendo comparaciones de lo escrito con la ciencia. Es decir, no voy a ir cogiendo cada texto y mirando luego, a ver, este texto dice esto, ¿qué dice la ciencia? No pienso hacer eso. Pero lo que sí está muy claro es que hay un tabique enorme entre lo escrito aquí y la ciencia demostrada. Habrá quien diga incompatible, habrá quien diga compatible. Allá, cada uno. Habrá quien niegue toda una parte y solo haga caso de la otra. Y viceversa. Habrá, más difícil, pero bueno, habrá quien sienta que toda la verdad está aquí y que la ciencia es pasajera y que... O sea, hay de todo. El género humano es tan diverso que podemos hacer de todo. Decir A y anti-A. Decir 4 y menos 4. Se me pasarán muchas prevenciones que me gustaría decir ahora, pero bueno, espero que con el paso del tiempo y sabida mi facilidad para hacer digresiones irán apareciendo. En fin, he visto aquí, quería deciros que no acabo de deciros que esta es la Biblia llamada de Jerusalén, que está auspiciada, transcrita, comentada, traducida por un centro muy importante de estudios bíblicos. De estudios bíblicos. Una especie de instituto donde trabajan personas muy doctas de todas las religiones que consideran la Biblia como su libro fundamental y también de profanos que, no siendo religiosos o teniendo otra religión diferente, quedan admirados de la grandeza de este documento que ha persistido y durado durante tanto tiempo y sigue siendo el bestseller. Y de estos estudios, pues fíjate, por ejemplo, en esta página. Este trocito es el texto. Y todo esto son notas comentadas de la parte superior. Notas de estos paleontólogos, historiadores, lingüistas, traductores, etcétera, etcétera. Alguna autoridad deberán tener. Yo muchas veces pues leeré también estas notas y si llega el caso, pues modestamente pondré también mi opinión personal. Buscando, he encontrado 3 ideas que me han gustado. Lo que más sacaba de quicio al hombre antiguo, por decirlo de otra manera, lo que menos entendía o no podía entender,
eran estas tres cosas. La oscuridad, anulación de todo. El abismo acuoso. El abismo insondable de las aguas. Profundidad de los mares, los abismos. La inmensidad acuosa. Y la tierra deforme. Y por deforme queremos decir sin forma. Es decir, la tierra cogida como elemento incontable, como materia. Tierra, tierra, tierra. Otra inmensidad. Estas tres ideas le obsesionaban al mundo antiguo. Y la gente que pensaba, pues trataba de explicarlo de alguna manera. No tenían microscopios, no tenían telescopios, ni sabían de átomos ni de fuerzas. Lo explicaban para sus paisanos, haciéndoles entender cómo muchas veces, pues a base como hacemos hoy, de comparaciones, de similitudes, de analogías, de leyendas. Lo importante era comunicárselo a la gente, y a la gente sencilla, de forma que lo entendiera. No a filósofos ni teólogos, a gente sencilla. El escritor sagrado es evidente que en su experiencia diaria veía un sitio donde había algo nuevo que salía de algo informe. La alfarería. La cerámica, la alfarería, viejísima, que está en la raíz de la civilización del hombre, era el sitio donde él veía, mira, aquí se hace algo nuevo. No había un botijo, no había una cazuela, no había, y la hay, acto creador. Y concibe a ese Dios omnipotente como un gran alfarero. Él tiene también la virtud de cosa informe, hacer cosa formal. Formas. Claro. Para ver las formas, que es los límites. Una forma será cuando la materia tiene límites. Cuando veamos agua, eso es informe, no tiene forma. Cuando vemos tierra, es informe, no tiene forma. Y si hay oscuridad, es imposible ver los límites que hagan esa forma. Y aquí tenía sus 3 puntos a explicar. ¿Cómo resolver el problema de la oscuridad, del abismo oscuro acuoso, y de la tierra informe para hacer sus formas? Entonces, traza un esquema y sobre la base de 7 días, una semana, que seguro que era ya un tiempo consagrado en el mundo antiguo. Consagrado no me refiero a sagrado, un tiempo estipulado en el mundo antiguo para hacer una pausa dentro
de las labores diarias. Un periodo de 6 días más 1 a descansar. 6 días trabajo más 1 a descansar. Y entonces, como Dios era como un artesano, pues también le cogieron una semana para que trabajara y un día para descansar. Así de fácil. Y en 6 días se tuvo que dar prisa a Dios para hacer todo. Pero como Dios era omnipotente, lo hizo. Entonces, el primer día hace una preparación. Entre los días del 1 al 3, hace una preparación entre los días 1 a 3. Con respecto a la oscuridad, en el primer día crea la luz. Y ojo, porque vamos a explicarlo luego. Y en el día luego, crea la luz y también separa la luz de la oscuridad. Porque oscuridad seguiría habiendo. Todos los días se daba un periodo de oscuridad. No podía erradicarla. Con respecto al abismo acuoso, pues el segundo día crea el firmamento para separarlo de ese abismo, que al parecer ese abismo ya existía. Ese abismo acuoso no lo creó Dios, según el autor. Ya lo veremos. Y separa las aguas de arriba de las de abajo, que también explicaremos qué entendían por esto. Y con respecto a la tierra deforme, pues en el tercer día la separa de la tierra, formando y las bestias y toda sierpe del suelo de cada especie. Y vio Dios, incluso de las sierpes a las que tenían tal manía, que estaba bien. O sea, la sierpe, con toda esa animadversión que había hacia ella, reconoce, no la excluye, es criatura de Dios. Y estaba bien, es buena. La bondad de la naturaleza y de lo creado por encima de cualquier ideología o sentimiento, ¿cómo iba a decir? Irracional. Y dijo Dios por fin, momento solemne, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, semejanza, parecido a nosotros, y manden sobre los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres. Y no se olvida, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Fíjate cómo nos ha dividido el mundo animal. Bestias, alimañas, aves, peces y sierpes, capítulo aparte. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. Y repite de nuevo,
A imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. En este primer relato, que es el relato que hemos dicho sacerdotal, no entra a especificar cómo salió la mujer del hombre. Eso lo hará en el siguiente relato, en el Génesis 2. Vamos a acabar el Génesis 1 y en el Génesis 2 lo veremos en el próximo vídeo. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: sed fecundos, y multiplicaos, y henchid la tierra, y sometedla. En aquel tiempo, el hombre sometía a la tierra. La tierra era inhóspita. Los animales eran agresivos. Y el hombre, su postura debía ser la de someter. Luego vino la civilización, donde hemos llegado a no tener dificultades en ese sometimiento al mundo natural, por la inteligencia del hombre, por la maquinaria, por el empleo de energía. Y entonces, hoy el escritor sagrado no habría dicho sometedla, seguro. Si hoy lo hubiera escrito, habría dicho y mantenedla, protegedla. Los tiempos varían. Mandad a los peces del mar, pescadlos, y a las aves de los cielos, capturadlas y aprovechaos de sus productos. Y en todo animal también que serpea por la tierra, que no se crea libre del hombre. El hombre manda sobre todo. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Este descubrimiento del autor sagrado estaba muy orgulloso de él, y nos lo ha repetido ya 3 veces. Para vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe de sobre la tierra animada de vida, con vida animada, que se mueve, que viene ánima. Toda la hierba verde les doy de alimento. Es decir, su espíritu de pastoreo, nómada, no agrícola, pero lo tiene en cuenta. Era un pueblo nómada. El pastoreo sigue siendo lo más importante. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció. Día sexto. Ahora la Biblia hace aquí una pausa y dice capítulo 2, donde empieza con el final de ese día, con el descanso, y viene el reflejo, la onda repetidora de esta gran conmoción de la creación, y nos lo vuelve a recordar con ligeras variaciones. Y esto lo vamos a ver en el vídeo siguiente. Hasta luego.